Tanto insistió mi hija, que terminé haciéndome los exámenes. Durante meses, Patricia había estado detrás de mí como una sombra preocupada, recordándome que a los 65 años no podía seguir ignorando las señales que mi cuerpo me enviaba. Los mareos ocasionales, el cansancio que no desaparecía ni después de dormir, esa sensación extraña en el pecho que yo insistía en atribuir a la ansiedad, pero mi hija menor no se rendía fácilmente, una cualidad que heredó de mí, supongo. Finalmente cedí, más por acabar con sus ruegos que por verdadera preocupación. 3 años después de la muerte de mi esposo Roberto, me había acostumbrado a vivir sola en nuestra casa de 2 plantas en las afueras de la ciudad. Era una viuda que disfrutaba de su independencia, de sus rutinas, de la paz que había encontrado después de 40 años de matrimonio. No tenía tiempo para enfermedades ni hospitales, pero el destino, como suele hacer, tenía otros planes. El consultorio del doctor Ramírez olía a desinfectante y a esas revistas viejas que nadie lee, pero todos hojean por nerviosismo. Patricia me acompañó a recoger los resultados, su mano apretando la mía con una mezcla de amor y ansiedad que me conmovió. Mi hija siempre había sido la sensible, la empática, tan diferente de su hermano mayor era Alejandro. Señora Beatriz, comenzó el doctor Ramírez con esa voz profesional que todos los médicos adoptan cuando las noticias no son buenas. Los resultados de sus exámenes muestran una condición cardíaca seria. Tiene una válvula mitral severamente deteriorada que requerirá cirugía. El mundo pareció detenerse por un momento. Patricia ahogó un sollozo a mi lado. ¿Qué tan seria?, pregunté, manteniendo la calma que había perfeccionado durante años de criar hijos y enfrentar crisis domésticas. Necesita una cirugía de reemplazo valvular lo antes posible. Es un procedimiento complejo y costoso, pero tiene un excelente pronóstico si se realiza a tiempo sin la cirugía. Hizo una pausa significativa. Su corazón podría fallar en cualquier momento en los próximos 6 meses a 1 año. Patricia lloró abiertamente entonces. Yo, en cambio, me mantuve serena, haciendo las preguntas prácticas en costos, tiempos de recuperación, cirujanos disponibles. El doctor Ramírez mencionó una cifra que me hizo tragar saliva. Incluso con mi seguro médico, tendría que usar una parte significativa de mis ahorros. Mamá, susurró Patricia cuando salimos del consultorio, vamos a encontrar la manera. Yo puedo ayudar con los gastos. Y Alejandro también. La mencionó a su hermano mayor casi como una certeza, como si no dudara ni por un segundo que él estaría ahí para apoyarnos. Yo no estaba tan segura, pero no dije nada. Alejandro y su esposa Valentina siempre habían sido complicados esa noche. Convoqué a una reunión familiar en mi casa. Patricia llegó primero, por supuesto, trayendo una cazuela de pollo que había preparado, sabiendo que yo no tendría ánimos de cocinar. Alejandro y Valentina llegaron 20 minutos tarde, como siempre. Mi hijo mayor, había heredado la altura y el porte de su padre, pero no su calidez. A sus 38 años, Alejandro era un hombre de negocios exitoso, o al menos eso decía. Siempre vestía trajes caros y conducía un auto del año. Aunque yo había notado cierta tensión en su mandíbula cada vez que se mencionaban temas de dinero, Valentina, su esposa de 5 años, era una mujer hermosa, de una manera calculada. Cabello perfectamente liso, uñas impecables y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Desde el día que la conocí, algo en mi instinto maternal había activado una alarma silenciosa, pero Alejandro estaba enamorado, y yo había aprendido hacía mucho tiempo que los hijos adultos deben cometer sus propios errores. Mamá, ¿qué es tan urgente?, preguntó Alejandro mientras se sentaba en el sofá, Valentina pegada a su lado como una sombra elegante. Les conté sobre el diagnóstico, eligiendo mis palabras cuidadosamente, explicando la necesidad de la cirugía, el pronóstico, los riesgos. Patricia volvió a llorar. Esperaba alguna reacción similar de Alejandro, pero lo que vi me desconcertó. Mi hijo se puso pálido, sí, pero había algo más en sus ojos. Preocupación. No exactamente, era algo que no podía identificar completamente, pero me revolvió el estómago. ¿Cuándo sería la cirugía?, preguntó Valentina, su voz sedosa interrumpiendo mis pensamientos. El doctor Ramírez quiere programarla lo antes posible, en las próximas 3 o 4 semanas. ¿Y el costo? Esta vez fue Alejandro quien preguntó, y algo en su tono me puso alerta. La di la cifra. Patricia inmediatamente ofreció ayudar con sus ahorros, pero Alejandro y Valentina intercambiaron una mirada que no supe interpretar en ese momento. Una mirada rápida, casi imperceptible, pero estaba ahí. Por supuesto que vamos a ayudar, mamá, dijo Alejandro finalmente. Esto es lo más importante. Tu salud es lo primero. Pero mientras decía las palabras correctas, sus dedos tamboreaban nerviosamente
sobre el reposabrazos del sofá. Valentina colocó su mano sobre la de él, deteniéndolo, y le lanzó otra mirada que parecía llevar un mensaje codificado. Beatriz, dijo Valentina con una voz que destilaba preocupación falsa. ¿Has pensado en poner tus asuntos en orden? Ya sabes, por si acaso... No es que vaya a pasar nada, se apresuró a añadir, pero con una cirugía de este tipo, siempre es mejor estar preparados. La habitación quedó en silencio. Patricia se quedó boquiabierta ante la audacia de la pregunta. Yo sentí que algo frío me recorría la columna vertebral. ¿Asuntos en orden? Repetí lentamente. Tu testamento, tus propiedades, cuentas bancarias, ese tipo de cosas, continuó Valentina sin inmutarse. Alejandro y yo estábamos hablando de eso en el auto. Sería terrible si algo pasara y no estuvieras preparada legalmente. Alejandro pareció incómodo con la franqueza de su esposa, pero no la contradijo. En cambio, sacó su teléfono celular y comenzó a revisar algo en la pantalla, evitando mi mirada. Mamá tiene décadas para vivir, estalló Patricia. ¿Cómo puedes siquiera hablar de eso ahora? Estoy siendo práctica, Patricia, respondió Valentina con una sonrisa condescendiente. Los adultos responsables planean para todas las eventualidades. Durante los siguientes 15 minutos. Mientras Patricia discutía los detalles del apoyo emocional y logístico que me brindaría durante la recuperación, noté que Alejandro estaba cada vez más distraído. Su teléfono sonó 2 veces, y ambas veces se disculpó para contestar en voz baja en el pasillo. La segunda vez que regresó, lo escuché susurrar algo a Valentina que me heló la sangre. Acabo de hablar con Contreras. Dice que si necesitamos acelerar el proceso de la herencia, podemos usar la cirugía como justificación de emergencia. Valentina lo silenció rápidamente al darse cuenta de que yo estaba mirándolos. Sonrió ampliamente, demasiado ampliamente, y preguntó a Beatriz. ¿Tienes algún documento sobre la casa? Escrituras, títulos de propiedad, ese tipo de cosas. Tal vez deberíamos revisar que todo esté en orden. Fue en ese momento cuando lo supe. No podía probarlo, no tenía evidencia concreta, pero un instinto profundo y antiguo me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Mi hijo y su esposa no estaban preocupados por mi salud. Estaban preocupados por mi herencia. Lo que el médico me dijo sobre mi futuro dejó a todos muy tristes. Pero mi hijo estaba más interesado en acelerar el proceso de herencia que en mi pronóstico de recuperación. Después de que se fueron, Patricia se quedó conmigo, notando mi expresión pensativa. Mamá, ¿estás bien? Sé que Valentina fue insensible, pero probablemente solo estaba tratando de ser útil, a su manera retorcida. Asentí, pero no pude sacudirme la sensación de malestar. Esa noche, sola en mi cama, reproduje cada gesto, cada palabra, cada mirada intercambiada entre Alejandro y Valentina. Y cuanto más pensaba, más piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las visitas repentinas de Alejandro en las últimas semanas, siempre con preguntas sobre mis finanzas. La vez que encontré a Valentina curioseando en mi estudio, cuando supuestamente había ido al baño. Las conversaciones telefónicas de Alejandro que cesaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Me levanté de la cama y fui a mi estudio. Abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes y sentí que el corazón me daba un vuelco. Los papeles estaban desordenados, no como yo los había dejado. Alguien había estado revisándolos. Saqué mi testamento actual, el que había redactado 3 años atrás, después de la muerte de Roberto. Era simple. Todo se dividía equitativamente entre Alejandro y Patricia. La casa, los ahorros, las inversiones. 50 y 50 justo equitativo como debe ser entre hermanos, pero mientras sostenía ese documento en mis manos temblorosas, una realización terrible me golpeó. Para Alejandro y Valentina, yo no era su madre enferma que necesitaba amor y apoyo. Era un obstáculo temporal entre ellos y lo que consideraban su dinero. Y ahí, en la soledad de mi estudio, a las 2 de la madrugada, tomé una decisión. Si mi hijo y su esposa querían jugar juegos peligrosos con mi vida y mi legado, yo les iba a enseñar que su madre todavía tenía algunos trucos bajo la manga. No iba a ser la víctima en esta historia. Iba a ser la estratega. La guerra acababa de comenzar, y ellos ni siquiera sabían que ya habían disparado la primera bala. Los días siguientes a mi diagnóstico se convirtieron en una extraña danza de observación mutua. Yo observaba a Alejandro y Valentina con ojos recién abiertos. Y ellos, creyéndome débil y asustada, intensificaron sus visitas con una frecuencia que habría parecido conmovedora si no fuera tan sospechosa. Patricia, bendita sea, estaba genuinamente destrozada. Venía todos los días después del trabajo, traía comida, se sentaba conmigo a ver películas antiguas, lloraba cuando pensaba que yo no la veía. Su dolor era auténtico, puro, el tipo de amor que una madre reconoce instintivamente. El contraste con su hermano era cada vez más evidente y doloroso. Alejandro apareció el martes por la mañana,
solo por segunda vez en 5 años. La primera había sido cuando Roberto murió. Eso debería haberme alertado inmediatamente, pero el dolor del duelo me había cegado entonces. Ahora no, mamá, traje café y croissants, anunció con una alegría forzada que no encajaba con la supuesta gravedad de mi situación. Pensé que podríamos hablar sobre cómo manejar las cosas mientras te recuperas, las cosas. Pregunté inocentemente mientras servía el café en las tazas de porcelana que Roberto me había regalado en nuestro 20º aniversario. Tu salud, tus finanzas, tus planes futuros. Hizo una pausa, estudiando mi reacción como un jugador de póker evaluando las cartas de su oponente. Mamá, sé que no te gusta hablar de esto, pero con la cirugía tan cerca, necesitamos asegurarnos de que todo esté protegido. Qué interesante elección de palabras. ¿Protegido de qué exactamente? Mantuve mi tono ligero, casi distraído, mientras agregaba azúcar a mi café. Alejandro se removió incómodo en su silla, aflojándose la corbata como si de repente la habitación estuviera demasiado caliente. Bueno, ya sabes, complicaciones legales, burocracias innecesarias, si algo sale mal. He estado pensando que tal vez sería prudente que me dieras un poder notarial. Solo temporal, por supuesto. Solo para manejar tus asuntos mientras te recuperas de la cirugía. Ahí estaba. La primera carta sobre la mesa, jugada con la sutileza de un martillo. ¿Un poder notarial? Repetí, probando las palabras en mi lengua como si fueran completamente nuevas para mí. No es algo extremo. En absoluto. Es una práctica estándar, mamá. De hecho, hablé con mi abogado Julián Contreras y él dice que es lo más sensato dado tu diagnóstico. Sacó un sobre manila de su maletín con una rapidez que sugería que había estado esperando este momento desde que entró. Incluso preparó algunos documentos básicos. Solo necesitarías firmarlos ante notario. Tomé el sobre, sintiendo su peso en mis manos. No lo abrí inmediatamente, algo que claramente frustró a Alejandro. Pude ver la ansiedad creciendo en sus ojos, mientras yo simplemente dejaba el sobre la mesa, intacto. También Pence, continuó, llenando el silencio incómodo, que deberíamos revisar tu testamento, asegurarnos de que esté actualizado. Han pasado 3 años desde que papá murió, y las cosas cambian. Leyes fiscales, impuestos sobre herencias, ese tipo de cosas que pueden complicarse. Mi testamento está perfectamente actualizado. Respondí con una firmeza que lo hizo parpadear. Lo revisé hace 6 meses con mi propio abogado. Vi un destello de algo en sus ojos. Sorpresa, irritación. Se recompuso rápidamente. ¿Sí? Pero ¿has considerado establecer un fideicomiso en vida? Podría ahorrar mucho en impuestos, eventualmente. ¿Y si algo pasara durante la cirugía? Dejó la frase flotando en el aire como un buitre esperando, sería más fácil para todos nosotros. Si algo pasara durante la cirugía, mis propias palabras, mi propio miedo, convertidos en una posibilidad que parecía casi deseable para él al Alejandro. Dije despacio, mirándolo directamente a los ojos, buscando algún rastro del niño que había criado. El doctor Ramírez dice que el pronóstico es excelente, 95% de tasa de éxito. No voy a morir en esa mesa de operaciones. Por supuesto que no, mamá, se apresuró a decir. Pero sus ojos me traicionaron. En ellos vi algo que me partió el corazón en 1000 pedazos en decepción, como si mi confianza en sobrevivir fuera un inconveniente para sus planes cuidadosamente trazados. Se quedó otros 20 minutos, tratando de convencerme de firmar los documentos, de darle acceso a mis cuentas bancarias solo por precaución, de agregarlo como cotitular en la escritura de la casa para simplificar las cosas. Cada sugerencia era como un cuchillo envuelto en terciopelo, suave en la superficie pero mortalmente afilado debajo. Después de que se fue, llevándose su sobre de documentos sin firmar, y con el rostro tenso de frustración apenas contenida, abrí mi laptop y busqué a Julián Contreras, el abogado que Alejandro había mencionado con tanta confianza. Lo que encontré me inquietó aún más. Contreras no era un abogado de familia o de bienes raíces común. Era especialista en planificación patrimonial acelerada y resolución rápida de herencias complejas. Las reseñas en línea eran alarmantemente mixtas, con varios clientes anteriores quejándose de tácticas agresivas, poco éticas, y en 2 casos, de prácticas que rozaban la ilegalidad. Un comentario en particular me heló la sangre. Este abogado ayudó a mi hermano a manipular a mi padre anciano para cambiar su testamento. Ojalá hubiera actuado antes. Esa noche, decidí hacer una prueba. Llamé a Alejandro a las 9 de la noche, fingiendo confusión y pánico en mi voz. Alejandro, ¿eres tú? Dije con voz temblorosa. ¿Hay alguien en mi jardín? Veo sombras moviéndose cerca de la ventana de atrás.
No había nadie, por supuesto. Mi jardín estaba vacío, excepto por el gato del vecino que ocasionalmente paseaba por allí. Era una prueba cruel, pero necesaria. ¿Mamá? ¿Estás segura? Su voz sonaba preocupada en la superficie, pero había un tono subyacente de algo más. Esperanza, oportunidad. ¿Has tomado tus medicamentos hoy? A veces, el nuevo medicamento para el corazón puede causar confusión, incluso alucinaciones. No. Yo vi a alguien claramente, insistí, jugando mi papel de anciana confundida. Era un hombre grande, vestido de oscuro. Mamá, esto me preocupa mucho. Hizo una pausa calculada, y casi pude escuchar los engranajes girando en su mente. Has estado bajo mucho estrés. La ansiedad por la cirugía, los medicamentos nuevos. Tal vez estás viendo cosas que no están ahí. ¿Has pensado que podrías necesitar que alguien se quedara contigo? Al menos hasta después de la cirugía. Patricia puede quedarse, sugerí, probando su reacción. Patricia trabaja a tiempo completo en el hospital. No puede darte la atención constante que necesitas. Otra pausa, más larga esta vez. Mamá, Valentina y yo hemos estado hablando seriamente sobre esto. Podríamos mudarnos temporalmente a tu casa, solo para cuidarte y asegurarnos de que estés bien. Tenemos la habitación de invitados, y así estaríamos ahí, si tienes otra en confusión, a mudarse a mi casa. Por supuesto. Qué conveniente para ellos tener acceso completo a mis documentos, mis finanzas, mi vida. No es necesario, Alejandro, respondí, dejando caer súbitamente la actuación y hablando con voz clara y firme. Acabo de mirar de nuevo. Era solo el gato de los Martínez. Mis ojos me jugaron una mala pasada en la oscuridad, ya sabes cómo es. El silencio en la línea fue revelador. No era alivio lo que escuché, sino frustración apenas disimulada. Bueno, me alegra que estés bien. Pero mamá, esto solo prueba que necesitas ayuda. Si confundiste un gato con un intruso. Buenas noches, Alejandro. Lo interrumpí firmemente. Estoy cansada y necesito dormir. Colgué antes de que pudiera insistir, pero mi mente ya estaba corriendo a 1000 por hora. La falsa alarma sobre el intruso, mi supuesta confusión, su inmediata sugerencia de mudarse. Estaban construyendo una narrativa, una historia cuidadosamente elaborada de una mujer mayor, enferma del corazón, mentalmente confundida, que claramente necesitaba protección y supervisión constante. Al día siguiente, mientras fingía una siesta en mi habitación, escuché a Valentina hablando por teléfono en la sala. Había llegado sin avisar, usando la llave que Alejandro todavía tenía de cuando cuidó mi casa mientras yo estaba en el funeral de mi hermana 2 años atrás. Debí haberla recuperado entonces. No ha firmado nada todavía, decía Valentina con frustración evidente en su voz. La vieja es más terca de lo que pensábamos, pero Alejandro dice que anoche tuvo un episodio de confusión. Vio intrusos imaginarios en su jardín. Silencio mientras la otra persona hablaba. Lo sa. Pero necesitamos que firme el poder notarial antes de la cirugía. Después será más complicado. Sí, Contreras dice que podemos usar el episodio de confusión como evidencia. Sí necesitamos ir por la vía legal de la incapacitación. Mi sangre se convirtió en hielo. El dinero debería ser suficiente. La casa vale fácilmente 800,000. Más los ahorros e inversiones. Contreras estimó que el patrimonio total está alrededor de 1,5 millones, en una risa amarga, más que suficiente para cubrir nuestras deudas y tener una vida cómoda finalmente. ¿Nuestras deudas? Ahí estaba, la verdad desnuda y cruda. Mira, si todo sale según el plan, en 6 meses esto estará resuelto. Si sobrevive a la cirugía, usamos el poder notarial para manejar todo en sí, no sobrevive. Otra pausa. Bueno, el testamento actual nos favorece de todos modos. 50% es mejor que nada. Y Patricia es tan ingenua que probablemente ni siquiera peleará por su parte. Tuve que morderme el labio para no gritar. No era solo codicia. Era un plan completamente desarrollado con contingencias para cada escenario. Mi vida o mi muerte, para ellos era simplemente una ecuación financiera. Valentina terminó su llamada y salió de la casa 15 minutos después. Me levanté de la cama con las piernas temblorosas, no por la enfermedad, sino por la rabia y el dolor que me consumían, y mientras Patricia venía a visitarme con una bandeja de galletas caseras y ojos hinchados de tanto llorar por mi condición, finalmente le pregunté lo que había estado temiendo. Cariño, ¿Alejandro te ha preguntado sobre mi testamento? ¿Sobre mis finanzas? ¿Sobre el valor de la casa? Patricia dejó de servir el té, su mano congelada en el aire. El silencio se extendió demasiado largo. Patricia, presioné suavemente. Mamá, sí.
admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Hace como 3 semanas. Me preguntó si yo sabía cuánto valía la casa, cuánto tenías en ahorros, si conocía los detalles de tu testamento. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Le dije que no sabía y que no me importaba porque tú vas a vivir muchos. Muchos años más. Me miró como si yo fuera una idiota por no estar interesada. Se quebró completamente. Entonces, sollozando, «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué Alejandro pregunta esas cosas cuando deberías estar concentrado en tu recuperación?» La abracé, sintiendo su dolor mezclarse con el mío. Mi pobre Patricia, tan inocente, tan incapaz de ver la maldad incluso cuando la tenía frente a ella. Eso es exactamente lo que voy a averiguar, le dije, tomando una decisión en ese momento. Al día siguiente, hice algo que jamás imaginé que haría. Busqué en Internet abogados especializados en protección de ancianos y encontré el nombre de Fernando Ruiz, un abogado con 30 años de experiencia en casos de abuso financiero a adultos mayores. Las reseñas hablaban de un hombre íntegro, implacable cuando se trataba de proteger a sus clientes. Llamé y conseguí una cita para el viernes. 3 días para reunir más evidencia. 3 días para prepararme para la guerra que estaba a punto de declarar contra mi propio hijo. El jueves por la mañana, mientras me preparaba para salir a hacer unas compras, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Señora Beatriz Morales?», preguntó una voz masculina profesional y cordial. «Sí, ¿quién habla?». «Mi nombre es Ricardo Salazar, soy agente inmobiliario de Propiedades Premier. Su hijo Alejandro Morales me contactó para hacer una evaluación completa de su propiedad. ¿Cuándo sería un buen momento para pasar a hacer el análisis de mercado?». El mundo se inclinó peligrosamente por un momento. «TUFQ, sentarme». Yo no solicité ninguna evaluación, logré decir. «Oh, hubo una pero el señor Alejandro Morales me dijo que usted estaba considerando seriamente vender la propiedad debido a su condición de salud. Incluso me envió varias fotos detalladas del interior de la casa, las habitaciones, la cocina remodelada, el jardín. Me dijo que era urgente porque necesitaba hacer el movimiento antes de una cirugía mayor. Fotos del interior de mi casa, tomadas durante sus recientes visitas, cuando yo confiaba en que era mi hijo preocupado y no un ladrón catalogando sus futuros bienes. «Señor Salazar», dije con una voz que salió más fría de lo que pretendía, «ha habido un grave malentendido. No estoy vendiendo mi casa, no tengo intención de venderla, y mi hijo no tiene ninguna autorización para solicitar evaluaciones ni para representarme en ningún asunto inmobiliario. John, lo siento mucho, señora Morales». Su hijo fue muy convincente. Incluso habló sobre una comisión premium si podíamos cerrar la venta rápidamente. El agente sonaba genuinamente mortificado. ¿Debería contactar a mi supervisor sobre esto? Lo que debería hacer es no contactar nuevamente a mi hijo sobre este asunto. Y le agradecería que me enviara por correo electrónico todas las comunicaciones que tuvo con él, incluidas esas fotos que mencionó. Después de colgar, me senté en mi sofá, temblando no de miedo, sino de una rabia tan pura y ardiente que nunca había experimentado en mis 65 años de vida. Alejandro no solo estaba planeando para después de mi muerte, estaba activamente tratando de vender mi casa mientras yo aún vivía en ella, mientras aún me recuperaba de una cirugía que ni siquiera había sucedido todavía. En ese momento, toda duda desapareció. Todo rastro de culpa maternal se evaporó. Mi hijo había cruzado una línea de la que no había retorno. Tomé mi teléfono y llamé a Fernando Ruiz. «Señor Ruiz, soy Beatriz Morales. Tengo una cita con usted el viernes, pero necesito verlo antes. Es urgente. Mi hijo está tratando de vender mi casa sin mi consentimiento. Venga mañana a las 9 de la mañana, señora Morales», respondió con una voz que transmitía autoridad y experiencia. «Y traiga toda la documentación que tenga, testamentos, escrituras, estados de cuenta, todo. Vamos a proteger sus bienes antes de que sea demasiado tarde». Esa noche, en la quietud de mi casa que mi hijo ya había comenzado a vender en mi ausencia, tomé una decisión final e irrevocable. No iba a confrontarlos todavía. No, directamente, iba a darles suficiente cuerda para que se ahorcaran completamente. Iba a descubrir cada mentira, cada deuda, cada movimiento deshonesto que habían hecho. Y entonces, cuando tuviera todas las pruebas, cuando hubiera construido un caso legal irrefutable, iba a enseñarles que subestimar a una madre es el error más grande y más costoso que se puede cometer. La guerra había comenzado oficialmente y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido. La oficina de Fernando Ruiz estaba en un edificio antiguo del centro, con esos techos altos y molduras de yeso que ya no se hacen. El abogado era un hombre de unos 60 años, cabello plateado y ojos que habían visto demasiadas familias destruidas por la codicia. «Señora Morales»,
dijo después de escuchar mi historia completa. Lo que me describe es un caso clásico de explotación financiera de adultos mayores. Y créame, he visto muchos. Coloqué sobre su escritorio todo lo que había reunido, en las grabaciones de las conversaciones de Valentina, los correos del agente inmobiliario con las fotos que Alejandro había enviado, el sobre con los documentos de poder notarial que mi hijo había intentado que firmara. Fernando revisó cada documento con meticulosidad profesional, su ceño frunciéndose cada vez más. Esto es grave, Beatriz. Su hijo y su nuera no solo están planeando, están ejecutando. El contacto con el agente inmobiliario es especialmente preocupante porque demuestra intención activa de disponer de sus bienes sin su consentimiento. ¿Qué puedo hacer? Primero, vamos a blindar todo legalmente. Nuevo Testamento, fideicomiso irrevocable para la casa, poderes médicos que excluyan explícitamente a Alejandro, y vamos a documentar su plena capacidad mental con evaluaciones profesionales. Se quitó los lentes y me miró con una seriedad que me estremeció. También recomiendo contratar un investigador privado. Si Alejandro y Valentina tienen deudas grandes, necesitamos saber con quién y cuánto deben. Esa información será crucial. ¿Cree que intentarán algo más drástico? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, verbalizando un miedo que había estado creciendo en mi mente. Fernando no me mintió con falsas tranquilidades. En mi experiencia, cuando las personas están desesperadas financieramente y ven una solución cercana, pueden hacer cosas impensables. No digo que su hijo haría algo para lastimar físicamente, pero el sabotaje emocional, la manipulación médica, incluso el intento de internamiento forzoso, he visto todo eso. Salí de su oficina 3 horas después con una lista de tareas y una cita para firmar nuevos documentos la siguiente semana. También con el nombre de un investigador privado, An Marcos Vega, ex detective de policía especializado en fraudes financieros. Esa misma tarde, Alejandro llamó con una urgencia que me puso inmediatamente en alerta. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Es importante? ¿Puedo ir esta noche? ¿De qué se trata? Prefiero decírtelo en persona. Su voz sonaba tensa, casi desesperada. Acepté, curiosa por ver qué nueva estrategia habían diseñado. Patricia, a quien finalmente le había contado todo, insistió en estar presente. Escondí mi teléfono grabando en el estante detrás de unas fotos familiares, siguiendo el consejo de Fernando. Alejandro llegó a las 7, solo, Saint Valentina, lo cual era inusual. Parecía no haber dormido en días, con ojeras profundas y el traje arrugado. Mamá, Patricia comenzó sin siquiera sentarse. Tengo que ser honesto con ustedes. Estoy en problemas. Patricia y yo intercambiamos miradas. ¿Era esto una confesión? Valentina y yo hemos tenido algunas dificultades financieras, inversiones que salieron mal, deudas que se acumularon. Necesito pedir un préstamo grande y el banco quiere garantías. Hizo una pausa respirando profundo. Necesito que pongas la casa como colateral. Mamá, solo temporalmente. En 6 meses puedo pagar todo, Ann. Ahí estaba. Ya no eran insinuaciones ni manipulaciones sutiles. Era una petición directa de que pusiera mi casa en riesgo por sus errores financieros. ¿Cuánto debes?, pregunté con calma. $250,000. Patricia ahogó un grito. Yo me mantuve serena, aunque por dentro sentía una mezcla de furia y dolor devastador. ¿Y si no pagas en 6 meses? Voy a pagar, mamá. Taylor, ¿con qué? ¿Con qué negocio o ingreso pagarás $250,000 en 6 meses? Se quedó en silencio, la desesperación creciendo en sus ojos. Alejandro, dije despacio, ¿es por eso que contactaste al agente inmobiliario? Para vender mi casa y pagar tus deudas. Su rostro se puso blanco. ¿Cómo? An Ricardo Salazar me llamó. Las fotos que le enviaste, la comisión premium que le ofreciste por una venta rápida. Me levanté, mirándolo desde toda mi altura de 1,60 m. Mi propia casa, Alejandro. Intentaste vender mi hogar a mis espaldas. Mamá, yo puedo explicar. No hay explicación que justifique esto, nada. Patricia estaba llorando silenciosamente a mi lado. Quiero que te vayas, Ann, y quiero la llave de mi casa que todavía tienes. Mamá, por favor. Si no consigo ese dinero en 2 semanas, hay personas peligrosas. ¿Qué? ¿Personas peligrosas? Fernando tenía razón. La desesperación los hacía impredecibles. ¿Con quién te has metido, Alejandro? ¿Préstamos privados con intereses altos? Ellos no son pacientes. Entonces, debes encontrar otra solución. Ven tu auto, tu departamento, pídele a la familia de Valentina. Pero mi casa está fuera de la mesa. Se fue sin más palabras, dejando su llave en la mesa de entrada. Después de cerrar la puerta, me derrumbé en el sofá, temblando. Mamá, susurró Patricia,
abrazándome. ¿Y si esas personas peligrosas vienen aquí? ¿Y si intentan lastimarte para presionar a Alejandro? Era una preocupación válida que me heló la sangre. Al día siguiente, contraté al investigador Marcos Vega y mandé instalar un sistema de seguridad completo en la casa en cámaras, alarmas, cerraduras nuevas. También hice algo que me dolió profundamente. Presenté una orden de restricción temporal contra Alejandro y Valentina. No pueden acercarse a menos de 100 metros de su propiedad, explicó Fernando cuando firmé los documentos. Es extremo, lo sé, pero dadas las circunstancias, es necesario. Terminé por él. Marcos Vega me llamó 3 días después con su informe preliminar. Lo que me dijo confirmó mis peores temores y añadió capas de horror que no había anticipado. Señora Morales, su hijo debe dinero a una organización de préstamos ilegales dirigida por Leonardo Torres, conocido como el Tiburón. No son mafiosos tradicionales, pero son violentos cuando no les pagan. Su nuera, Valentina, tiene además su propia historia. Ha estado involucrada en 2 casos previos de fraude a ancianos en otras ciudades. Cambió su nombre legalmente hace 7 años. El mundo se detuvo. ¿Qué dice? Valentina Sánchez, su nombre actual antes era Victoria Sandoval. En 2015 fue investigada por manipular a un anciano en Monterrey para que le dejara su herencia, desplazando a los hijos biológicos. El caso nunca fue a juicio porque el anciano murió y la familia llegó a un acuerdo extrajudicial. En 2018, otro caso similar en Guadalajara, mi hijo no solo era un desesperado financiero, había sido casado por una depredadora profesional. ¿Alejandro sabe esto? Imposible saberlo con certeza, pero apostaría a que no. Ella es muy hábil. Probablemente lo sedujo, lo endeudó con un estilo de vida insostenible. Y ahora lo está usando para llegar a usted. Esa revelación cambió todo. Mi hijo era una víctima tanto como yo, atrapado en las garras de una mujer que había hecho carrera destruyendo familias. La pregunta era, ¿podía salvarlo? ¿O era demasiado tarde? La revelación sobre el pasado criminal de Valentina cambió todo. Ya no era solo una nuera codiciosa, era una depredadora profesional con un historial de ancianos manipulados y familias destruidas. Necesito pruebas irrefutables antes de mostrárselas a Alejandro. Le dije a Marcos Vega por teléfono, si voy con acusaciones sin respaldo sólido, ella lo volverá en mi contra. Dame 72 horas. Tengo contactos en Monterrey y Guadalajara que pueden conseguir testimonios de las familias afectadas, documentos judiciales, todo. Pero no tenía 72 horas de paz. Esa misma tarde, Valentina apareció en mi puerta sin avisar, sola, lo cual era inusual y perturbador. Beatriz, necesitamos hablar, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. De mujer a mujer, contra mi mejor juicio, la dejé entrar. Mantuve mi teléfono, grabando discretamente, en el bolsillo de mi suéter. Sé que piensas que soy el problema. Comenzó, sentándose en mi sofá como si fuera dueña del lugar. Pero eres tú quien está destruyendo esta familia. Alejandro está desesperado, asustado, y tú te niegas a ayudarlo. Ayudarlo sería hacerme cómplice de su irresponsabilidad. ¿Irresponsabilidad? Si you amargamente, llámalo como quieras. Pero la realidad es que debe dinero a personas muy peligrosas. Si no paga en 2 semanas van a lastimarlo. ¿Puedes vivir con eso? Puede ir a la policía, no si se ingenúa. La policía no puede hacer nada contra el tiburón hasta que ya sea demasiado tarde. Se inclinó hacia adelante, pero tú sí puedes. Con una firma, con poner esta casa como garantía, salvas a tu hijo. Y pierdo mi hogar en el proceso cuando él no pueda pagar. ¿Y qué importa una casa? Su máscara de preocupación comenzó a resquebrajarse. Eres vieja, Beatriz. ¿Cuántos años más vas a vivir en esta casa enorme? 10, 5. Con tu condición del corazón, probablemente menos. Sus palabras eran como cuchillos, pero me mantuve calmada. Sal de mi casa, Valentina. No hasta que entiendas lo que está en juego. Su voz se volvió más dura. Alejandro es mi esposo. Todo lo tuyo, eventualmente será mío de todos modos. Solo estoy acelerando lo inevitable. Creo que ya hemos terminado esta conversación. Se levantó, alisando su falda con movimientos deliberadamente lentos. Piénsalo bien, Beatriz. Sería terrible que algo le pasara a Alejandro cuando tú pudiste evitarlo, Anne, y sobre tu cirugía. Se detuvo en la puerta, mirándome con ojos fríos. Espero que todo salga bien. Los hospitales pueden ser lugares peligrosos. Después de que se fue, escuché la grabación 3 veces. La amenaza implícita estaba ahí, velada pero presente. La llevé inmediatamente a Fernando Ruiz. Esto es útil, pero no suficiente para una acción legal.
dijo después de escucharla. Un buen abogado argumentaría que son preocupaciones legítimas expresadas torpemente. ¿Necesitamos más? ¿Más? ¿Qué más necesito? Evidencia de intención activa de dañarte o de fraude deliberado. Lo que Marcos está recopilando sobre su pasado ayudará enormemente. Patricia llegó esa noche y le conté todo. Su rostro palideció al escuchar la grabación. Mamá, esa mujer es peligrosa. Debes posponer la cirugía. Ya lo hice. El doctor Ramírez me dio una semana más, pero no puedo posponerla indefinidamente, cariño. Mi corazón no esperará. Al día siguiente, Marcos me llamó con urgencia. Señora Morales, necesito verla inmediatamente. Lo que encontré es más grave de lo que pensábamos. Llegó a mi casa en menos de una hora, con un folder lleno de documentos. Victoria Sandoval, el nombre real de Valentina, tiene 3 casos documentados de fraude a ancianos, pero hay un cuarto caso que fue sellado judicialmente en Ciudad de México. Un hombre de 81 años murió súbitamente 2 semanas antes de poder cambiar su testamento a favor de ella. La autopsia mostró niveles anormales de digitalis, un medicamento cardíaco. Me quedé sin aliento. ¿Estás diciendo que ella lo asesinó? Nunca se pudo probar. La investigación fue cerrada por falta de evidencia conclusiva, pero la familia siempre sospechó. El caso fue sellado como parte de un acuerdo extrajudicial, donde Victoria recibió dinero a cambio de desaparecer. Dios mío. ¿Y ahora yo tengo una cirugía cardíaca programada? Exactamente mi preocupación. Por eso necesitamos actuar ahora, no en una semana. ¿Organizamos una reunión de emergencia para el viernes? Yo, Patricia, Fernando, Marcos y habíamos citado a Alejandro sin decirle que Valentina no estaba invitada. Mi hijo llegó confundido y nervioso. Mamá, ¿dónde está Valentina? Me dijiste que era una reunión familiar. Siéntate, Alejandro. Hay cosas que necesitas saber sobre tu esposa. Durante la siguiente hora, Marcos presentó cada pieza de evidencia. Documentos judiciales de Monterrey, mostrando cómo Victoria convenció al señor Hernández de dejarle toda su fortuna, desplazando a sus 3 hijos. Testimonios de Guadalajara donde la familia Campos perdió la herencia de su madre por las manipulaciones de esta mujer. Y finalmente, el caso sellado de Ciudad de México. Alejandro escuchaba con el rostro cada vez más pálido, sus manos temblando mientras sostenía los documentos. Esto no puede ser real. Valentina me habría contado sí tenía un historial criminal de estafar ancianos. Terminé por él. ¿Por qué lo haría, Alejandro? Tú eras su boleto hacia mi dinero. No. Él a mí ama. Marcos puso sobre la mesa fotografías de Valentina con otro hombre. Este es Eduardo Ruiz, según mensajes de texto que recuperamos de su teléfono. Es su cómplice y amante. Han estado planeando esto desde antes de que te conocieras con ella. Todo fue calculado. Basta, susurró Alejandro, por favor. Basta. No puedo detenerme, hijo. Tu vida está en peligro. Y la mía también. Le conté sobre la visita de Valentina, sobre sus amenazas veladas, sobre mi miedo a la cirugía con ella cerca. ¿Crees que ella me haría daño? ¿A mí? La incredulidad en su voz era desgarradora. Creo que cuando su plan de conseguir mi dinero a través de ti falló, tú te convertiste en un problema desechable, dijo Fernando con firmeza. Alejandro se levantó tambaleándose, caminó hacia la ventana y se quedó ahí, mirando al vacío durante largos minutos. Tengo que hablar con ella, darle la oportunidad de explicar. No, dijimos Fernando y yo al mismo tiempo. Si la confrontas ahora, se irá y nunca podremos probar nada, explicó Fernando. O peor, podría ser algo desesperado. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Una trampa? Le hacemos creer que ganó, que Beatriz finalmente accedió a firmar el poder notarial. La hacemos venir aquí, donde tendremos testigos y grabaciones, y la dejamos que se incrimine a sí misma. Era arriesgado, pero era nuestra mejor oportunidad. El plan estaba en marcha. Solo esperábamos que funcionara antes de que fuera demasiado tarde. El sábado por la tarde, todo estaba preparado. Fernando había instalado cámaras ocultas en mi sala, y la oficial Martínez esperaba en mi estudio con otro detective. Alejandro había llamado a Valentina diciéndole que finalmente había convencido a su madre de firmar el poder notarial. Valentina llegó a las 3 en punto, radiante de triunfo apenas disimulado. Beatriz, ¿qué sabia decisión has tomado? Siéntate, Valentina. Ante Steve Firmer, necesito aclarar algunas cosas. Saqué los documentos que Marcos había preparado en tu pasado. El señor Hernández en Monterrey, la señora Campos en Guadalajara. El caso sellado en Ciudad de México. Su rostro cambió instantáneamente, la máscara cayendo para revelar frialdad calculadora a no sé de qué hablas. Victoria Sandoval.
Ese es tu verdadero nombre. Coloqué las fotografías con Eduardo Ruiz, tu cómplice y amante. Los mensajes entre ustedes son muy reveladores. Se puso de pie bruscamente. Alejandro, ¿sabías de esto? Mi hijo permaneció en silencio, y ese silencio fue su respuesta. Todos fueron casos cerrados, dijo Valentina con voz tensa. Nunca fui condenada porque cambiaste tu nombre y encontraste nuevas víctimas. Respondí. Como nosotros víctimas. Sihiwa amargamente. Alejandro es un adulto que toma sus propias decisiones. Influenciado por ti. Las deudas, el estilo de vida insostenible. Todo fue tu manipulación. Se volvió hacia Alejandro. ¿Vas a dejar que tu madre me hable así? Sí, dijo mi hijo con voz quebrada. Porque quiero la verdad. Valentina lo miró con desprecio. La verdad. La verdad es que eras un proyecto perfecto. Un hombre débil con una madre rica. Fue demasiado fácil. El silencio fue absoluto. ¿Y me amas aunque sea un poco? Preguntó Alejandro. El amor es solo una herramienta. Se volvió hacia Mina. Y sobre tu cirugía, Beatriz. Los accidentes médicos pasan cuando nadie está vigilando. ¿Es eso una amenaza? Fernando salió del estudio junto con la oficial Martínez y el detective. Valentina se quedó congelada. Todo fue grabado, anunció la oficial. Está arrestada por fraude, amenazas criminales. Y reabriremos los casos anteriores. Mientras la esposaban, me lanzó una mirada de odio puro. Morirás sola, vieja. No, dijo Alejandro con lágrimas. La única persona que odio es a mí mismo. Después de que se la llevaron, mi hijo se derrumbó. Lo siento tanto, mamá. Lo sé, hijo. Ahora viene la parte difícil en reconstruir tu vida. En capítulo 6, en Renacimiento, los días siguientes al arresto de Valentina fueron un torbellino. Los medios de comunicación cubrieron la historia en depredadora serial de ancianos arrestada tras años de estafas. 3 familias de diferentes ciudades contactaron a Fernando, queriendo unirse al caso. El fiscal estaba construyendo algo que describió como uno de los casos de fraude a ancianos más documentados en años. Pero mi prioridad no era la venganza legal, era la supervivencia, literal y figurada. Mi cirugía estaba programada en 5 días, y ahora, sin la amenaza de Valentina, podía concentrarme en prepararme física y emocionalmente. Fernando se encargó del asunto de El Tiburón, usando sus contactos en la policía y con la fiscal del distrito. Negoció el pago completo de la deuda de Alejandro a cambio de que mi hijo testificara contra la OMS ilegales. Pagué $300,000, una suma que me hizo sentir físicamente enferma, pero que salvó la vida de mi hijo. Mamá, no puedo aceptar esto. Lloró Alejandro cuando firmó el pagaré, que lo obligaba a devolverme cada centavo con intereses durante los próximos 10 años. No estás aceptando un regalo, estás aceptando un préstamo y una oportunidad de demostrar quién eres realmente, le dije con firmeza. Pero viene con condiciones no negociables. Las condiciones eran simples pero estrictas. Terapia psicológica inmediata y continua, transparencia total sobre sus finanzas con revisiones mensuales, vender todos sus bienes de lujo innecesarios, mudarse a un apartamento que pudiera pagar con su salario real y, sobre todo, reconstruir su vida desde cero con honestidad. Lo haré, prometió, y por primera vez en años vi sinceridad real en sus ojos. Lo prometo, mamá. Alejandro se mudó con Patricia temporalmente, vendió su auto de lujo y compró un sedán usado. Vendió su ropa de diseñador, sus relojes caros, todo. En 3 semanas, había reducido su vida a lo esencial y conseguido un trabajo modesto en ventas en una empresa pequeña. La noche antes de mi cirugía, ambos hijos vinieron a cenar. Patricia cocinó, Alejandro puso la mesa, y por primera vez en años, nos sentamos juntos como familia sin tensión, sin mentiras, sin máscaras. Mamá, dijo Alejandro con voz quebrada. Si algo sale mal mañana, necesito que sepas que lo siento. Por todo, Ann, por cada mentira, cada manipulación, por casi perderte. No va a salir mal, respondió Patricia inmediatamente, tomando mi mano. Pero si sale mal, continuó Alejandro, las lágrimas rodando libremente por su rostro. Quiero que sepas que estos últimos días, viendo quién eras realmente, recordando por qué te admiraba cuando era niño, han sido un regalo. Me diste una última oportunidad que no merecía. Lo abracé, sintiendo su dolor, su arrepentimiento genuino. Vas a tener muchos años para demostrarme quién eres, hijo. Porque voy a salir de esa cirugía y vamos a reconstruir esta familia juntos. La cirugía duró 7 horas. El doctor Ramírez reemplazó mi válvula mitral con precisión experta. Desperté en recuperación con la cara de Patricia borrosa sobre mi
llorando de alivio. Lo lograste, mamá. Los siguientes días fueron una nebulosa de dolor, medicamentos y visitas cortas. Patricia no se separó de mi lado. Fernando venía diariamente con actualizaciones en Valentina. Había sido formalmente acusada en 3 jurisdicciones. Eduardo Ruiz había sido arrestado. El caso crecía cada día. Alejandro pidió permiso para visitarme en el 4.º día. Entró tímidamente, con un ramo de margaritas, mis flores favoritas. «Hola, mamá», susurró, acercándose despacio como si temiera que yo desapareciera. «¿Cómo te sientes, viva?», respondí con una sonrisa débil. Y eso es más de lo que algunos esperaban. Se quebró entonces, sollozando junto a mi cama. «Casi te pierdo por codicia, por estupidez, por dejarme manipular. Casi pierdo a la única persona que siempre me amó incondicionalmente. Pero no me perdiste. Estoy aquí. Y tú también estás aquí. Finalmente tú mismo, no la versión que ella creó». La recuperación fue lenta, pero constante. 2 semanas después del alta, pude caminar por mi jardín sin ayuda. 3 semanas después, conduje mi auto por primera vez. 1 mes después, me sentía mejor de lo que me había sentido en años. Alejandro cumplió cada promesa. Asistía a terapia 2 veces por semana. Cada quincena venía con un cheque, cantidades modestas que apenas hacían mella en la deuda de $300,000, pero el esfuerzo era real y constante. $2,500, dijo en su tercer pago, con ojos cansados pero claros. Sé que tomará años, décadas tal vez, pero cada centavo es ganado honestamente. No se trata del dinero, Alejandro, le dije, guardando el cheque. Se trata de ver al hombre en que te estás convirtiendo. 4 meses después de mi cirugía, Alejandro conoció a alguien. Ana era trabajadora social, una mujer sencilla, con cabello recogido y sin maquillaje, que vivía en un apartamento modesto y conducía un auto de 10 años. Lo conoció en su grupo de terapia para personas saliendo de relaciones abusivas. «Mamá, quiero que la conozcas», me dijo nerviosamente. «Pero necesito que sepas algo, Ella. Sobi to do. Sobre Valentina, sobre mis errores, sobre la deuda». Le conté todo antes de nuestra primera cita porque no quiero más secretos en mi vida. Ana vino a cenar un domingo. Era callada, observadora, y cuando hablaba, sus palabras eran consideradas y honestas. «Señora Morales», me dijo mientras tomábamos café después de cenar, «Alejandro me ha contado lo que hizo, lo que casi le cuesta. No voy a pretender que no me asustó conocer su pasado, pero también veo cuánto trabajo está haciendo para cambiar, y eso dice más de una persona que sus peores errores». «¿Lo amas?», le pregunté directamente. «Todavía no», respondió con honestidad refrescante, «pero creo que podría, si continúa siendo el hombre que veo ahora, no el que era antes». Me gustó inmediatamente. No por ser perfecta, sino por ser real. 6 meses después de mi cirugía, Fernando vino con noticias finales sobre Valentina. Aceptó un acuerdo. 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de 12 años. A cambio, testificará contra Eduardo Ruiz y proporcionará información sobre una red más grande de estafas similares. 15 años, Patricia parecía sorprendida. Considerando que nunca habíamos podido probarle nada antes, es una victoria significativa, y significa que estará fuera de sus vidas por mucho, mucho tiempo. 1 año después de mi cirugía, celebramos mi cumpleaños número 67 en mi jardín. Patricia y su novio nuevo, un maestro de secundaria encantador, Alejandro y Ana, ahora viviendo juntos en un apartamento pequeño, pero feliz. San Fernando y su esposa. Incluso Marcos Vega, el investigador, vino con su familia. Mientras soplaba las velas, rodeada de risas genuinas y amor verdadero, pensé en todo el camino recorrido. El diagnóstico que casi me mata, la traición que casi destruyó a mi familia, la guerra que tuve que librar contra mi propio hijo para salvarlo. «¿En qué piensas, mamá?», preguntó Patricia, notando mi expresión pensativa. «En que las crisis más grandes a veces traen las bendiciones más profundas», respondí. «Casi muero, casi lo pierdo todo, pero gané algo invaluable, una familia construida sobre verdad». Alejandro se levantó, alzando su copa. «Por Mamán, la mujer más fuerte que conozco, que me amó lo suficiente para decirme no, que me salvó de mí mismo y que me enseñó que nunca es demasiado tarde para ser mejor. Por mamá», corearon todos. 2 años después, Ana y Alejandro se casaron en una ceremonia pequeña en mi jardín, sin lujos, sin pretensiones, solo familia y amigos verdaderos. Cuando Alejandro dijo sus votos, con lágrimas en los ojos, habló sobre segundas oportunidades, sobre perdón, sobre construir una vida basada en honestidad. Ana dijo: «Te prometo que nunca conocerás al hombre que fui.
Solo conocerás al hombre que estoy tratando de ser cada día. Patricia fue la dama de honor. Yo lloré durante toda la ceremonia. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi porche con una taza de té, mirando las estrellas. Mi corazón, ese órgano que casi me traiciona, latía fuerte y constante. Tenía una cicatriz en mi pecho, pero también tenía algo más precioso, en una familia reconstruida. Más fuerte, por haber estado rota, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Alejandro en gracias por no rendirte conmigo, mamá. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Cada día trabajo para ser digno de tu amor y tu perdón. Respondí simplemente, ya eres digno, hijo. Lo eres cada día que eliges la verdad. 3 años después de mi cirugía, en una tarde tranquila de domingo, Alejandro vino solo. Traía un sobre grande. Mamá, tengo algo para ti. Su voz temblaba ligeramente. Dentro había un cheque por $150,000. ¿Qué es esto?, pregunté, atónita. He estado pagando la deuda mes a mes durante 3 años, con mi salario, mis bonos, algunos trabajos extras. Este es todo mi ahorro de emergencia. Sé que todavía debo $150,000, pero quiero que sepas que cada día pienso en esa deuda, no como una carga, sino como un recordatorio de tu amor y mi compromiso de ser mejor. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Alejandro, estoy tan orgullosa del hombre en que te has convertido, solo porque tú no dejaste que me hundiera completamente. Tomó mi mano. Mamá, ¿sabes cuál fue el momento en que realmente desperté? No fue cuando Valentina fue arrestada, no fue cuando vi las pruebas, fue cuando dijiste que pagarías mi deuda, no como regalo, sino como préstamo, porque en ese momento entendí que el amor verdadero no facilita la autodestrucción. El amor verdadero, dicen, te voy a salvar. Pero tú también tienes que salvarte a ti mismo. Nos abrazamos por largo tiempo. 2 personas que habían viajado a través del infierno y habían salido del otro lado, chamuscadas, pero enteras. Hoy, 5 años después de aquel diagnóstico que cambió todo, miro mi vida y veo un milagro. No solo sobreviví a la cirugía cardíaca, sobreviví a la traición, a la codicia, al dolor de ver a mi hijo casi destruirse. Patricia es ahora directora de enfermería en su hospital, casada con ese maestro maravilloso. Alejandro es gerente regional en su empresa, ha pagado el 80% de su deuda, y él y Ana están esperando su primer hijo, mi primer nieto, y yo, a mis 70 años, con un corazón reparado y una vida reconstruida, he aprendido la lección más valiosa en la verdadera herencia. No son las casas ni el dinero, es el legado de integridad, de amor incondicional, pero no ciego, de segundas oportunidades ganadas con esfuerzo. Valentina saldrá de prisión algún día, muchos años en el futuro, pero para entonces ya no importará, porque la familia que ella casi destruyó se habrá vuelto inquebrantable. Esa noche, sentada en mi porche mirando el atardecer, con el sonido de mi corazón latiendo fuerte en mis oídos, sonrío, porque entendí algo fundamental. El amor que no exige nada no es amor, es complicidad. El amor verdadero a veces debe ser duro, debe establecer límites, debe decir no, cuando todo en ti quiere decir sí. Y esa es la herencia que les dejo a mis hijos, no mi dinero, sino mi ejemplo. El ejemplo de una mujer que se negó a ser víctima, que luchó por su familia incluso cuando eso significaba luchar contra su propia familia, y que entendió que salvar a alguien a veces significa dejarlos caer lo suficiente para que aprendan a levantarse solos. Esa es mi verdadera herencia, y nadie, nunca, podrá robármela. Fin.